El show de los muertos vivos. El sobre decía, señor Gonzalo Ramos, y la carta decía que Gonzalo había ganado el primer premio del concurso Nestlé, un viaje a Disney World para 2 personas. El grito de alegría de Gonzalo hizo temblar los edificios de Santiago, con construcción antisísmica y todo. Pero después resultó que 2 pasajes eran mucho y eran poco. ¿Quién de la familia viajaba y quién se quedaba? María Isabel, su hermana mayor, alegaba llorando que ella lo había ayudado a completar el puzzle, y eso era bien cierto. Finalmente, el papá decidió usar para el viaje el dinero que ahorraban para las vacaciones, y la abuela Clara lo sorprendió con un regalo inesperado. Y los Agustín, que se habían ido a Chile a la fuerza, en los malos tiempos, les ofrecieron pasar unos días en su apartamento de Miami. Y en Miami estaba ahora la familia Ramos completa. Mamá, papá, Gonzalo, María Isabel habían vuelto de Disney World y faltaban 2 días para volver a Santiago. Hacía tanto calor. Gonzalo estaba feliz y maravillado con Disney World, especialmente con Epcot, la ciudad del futuro. Pero para entrar a cada atracción habían tenido que esperar mucho, parados en una larga fila de gente, agotados por el calor y mirando cada uno las espaldas transpiradas de la persona que tenían delante. Los Ramos se sentían un poco cansados, con ganas de llegar a casa y empezar con sus aventuras. En los alrededores de Miami también había hartas diversiones para toda la familia. Fueron a ver los delfines y las orcas del Seaquarium y fueron a la jungla de los monos, donde la gente se paseaba encerrada por un pasillo enrejado mientras los monos les hacen muecas desde afuera. Y fueron a la jungla de los pájaros, donde vieron papagayos que parecían pintados. Y habían pasado por el Parque Nacional de Everglades. Ya habían visto el Museo de Cera y parecía que no habría más diversiones antes de tomar el avión cuando Gonzalo descubrió un anuncio que decía así, pero en inglés: el show de los muertos vivos, un espectáculo vudú para toda la familia, con auténticos zombies antillanos. Entrada $20. Niños menores de 14 años, $10. Cafetería del Barón Samedi. También decía el horario y la dirección. Era un lugar en las afueras de Miami. Los padres de Gonzalo se rieron un poco y comentaron cómo habían cambiado los tiempos. Lo que antes asustaba a los grandes, ahora servía para divertir a los chicos. El espectáculo empezaba a las 7 de la tarde. Iban en un Ford alquilado. Mamá miraba el mapa, papá se perdía en las salidas de las autopistas y los dos se peleaban bastante, pero alcanzaron a llegar justo a la hora del primer show. La cafetería estaba adornada con signos mágicos. Para llegar a la puerta había que atravesar un círculo de piedras y pasar junto a un chivo ahorcado y 2 pollos negros atados por las patas y colgados cabeza abajo. Por supuesto, los animales eran de plástico. En la cafetería del Barón Samedi faltaba la alfombra en el piso porque las mozas servían deslizándose sobre patines. Al fondo había un pequeño escenario con los amplificadores del equipo de sonido a los costados. Un olor raro, difícil de reconocer, flotaba por encima de esa mezcla de aromas. Básicamente plástico y desodorantes, que los Ramos llamaban olor a USA. Igual que en Disney World, había turistas de todas partes del mundo, sobre todo familias con chicos. Apenas tuvieron tiempo de sentarse cuando se descorrió el telón y un hombre negro, alto, vestido con un traje negro y anteojos oscuros, se adelantó hacia el micrófono. Tenía un aspecto peligroso y antipático. Empezó a recitar en un inglés muy raro, tan distinto del que Miss Hardwell le enseñaba a los niños en el colegio. Soy el Barón Samedi, el Barón la Muerte, el Barón la Cruz, el amo de las tumbas soy un servidor de Ogún. El papá les explicó que el acento raro le venía de lo que seguramente debía ser su lengua natal, el creolé, esa mezcla de francés con idiomas africanos que también se habla en Haití y en las islas francesas del Caribe. También les dijo que el animador estaba haciendo una mezcolanza con muchos elementos de la religión vudú. Para hacer esta clase de cuentos necesitas documentarte bien cabrón, ¿no, güey? Porque sí meten muchos elementos que son, si no verídicos, y de la religión. Sí, claro. Estamos hablando del cuento El show de los muertos vivos, escrito por... Alma Shua. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de...? Nosotros no sabemos nada, güey. De plano. Bueno, Shua es una escritora argentina muy importante, sobre todo por un asunto. Ella ha fomentado el microrrelato, ha hecho antologías muy grandes y muy importantes del microrrelato, y gracias a ella es que se considera un género hoy en día. De acuerdo. Y ella, además de que lo practica, te digo, lo antologa, lo cura, lo estudia, lo enseña también. Ha tenido premios muy importantes, el premio Arreola, la beca Guggenheim,
pero sobre todo es eso, es experta en microrrelato. Antes de ella como que se consideraba un género menor, o incluso hay quien todavía se Lo enseñan, ¿no? Bueno, dice yo que entre no ellos. es literario, ¿no? O que es una manera de esconder la falta de talento. Yo pienso lo mismo, que como no te alcanza para escribir algo Mucha de- gente piensa eso, algo pero valiente. hay grandes microrelatos, ¿eh? El mismo Arreola, Ujú, tiene sí, cosas impresionantes. Monterroso, es decir, hay Ujú. casos muy evidentes de gente que lo hace muy bien. El mismo Chimal, También hace tiene microrelatos, por ahí Chimal. un libro de microrelatos, a lo mejor tiene más, yo conozco uno que también me gusta mucho. Yo no creo, yo creo que si Pero eres además, buen escritor, mal Chimal- escritor, Tú no haces microrelato, por ejemplo. yo no hago microrelatos, nunca he hecho. ¿Tú, Kelly? Pero, bueno, ahorita que decía Chino de este Chimal, de hecho todavía tiene una dinámica en Twitter Sí. y en ocasiones en Instagram, en donde él pone una imagen, bueno, ese es en Ah, sí, Instagram, sí, sí, sí. y También en dice, Facebook. dense un relato un microrelato de tantas palabras, ¿no? Y vamos ahí a ver qué es lo que sale, y creo que les da como una mención o un premio ahí simbólico, pero sí, yo pensaba también en este Eusebio Rubalcaba. También. En una ocasión nos decía que el microrrelato le parecía muy mediocre. Mediocre en el sentido de que como no te alcanza para Sí. decir Sí, es más, algo muy común, es lo que vas a hacer. Sin embargo, en esa ocasión nos dijo, pero también necesitas tener la economía del lenguaje suficiente y las ideas muy bien planteadas y ya algo de oído incluso, Claro. y nos puso a hacer un ejercicio acerca de un microrrelato. Microrelato, sí. Tengo una amiga Es que es importante. una gran crítica, se llama Tania Cruz, odia, lo detesta, el microrelato se hace súper chafa. Pero un montón de autores, sobre todo yo escucho muchos autores mexicanos que les caga la madre. A mí también me caga. Pero justamente la gracia del microrrelato, o bueno, el talento del microrrelato es ese, ¿no? El poder sintetizar Sí, sí, sí. tanto que se La ha dicho capacidad de con poco, síntesis. ¿no? Que se ha dicho Ahora, la bronca es que sí hay muchos malos microrelatos. Exacto. Porque hay mucha gente que dice, le voy a entrar al asunto. La cuestión es que ni es aforismo, ni es poema, ni es cuento, es un... Es una mamada. Es que también es eso, no les queda claro qué es un Sí, microrrelato. muchos hacen aforismo más bien, es decir, no cuentan algo, sino que es una especie de reflexión, o de conclusión, o de juego de palabras. Incluso hay muchos que hacen algo que se acerca más al chiste que al relato, ¿no? Entonces, sí entiendo porque hay mucha gente que le tiene tirria. Pero las antologías de Schwab me parecen muy buenas, ¿eh? Ok. En realidad, creo que Páginas de Espuma publica algo, pero si no se encuentran, incluso las versiones argentinas, son fáciles de encontrar acá en México. Muchas también están en línea gratis, entonces hay cosas valiosas, ¿no? Del microrrelato. El otro asunto con ella es que, según esto, es nacida en Argentina, ¿no, güey? Sí. ¿Y por qué aterriza este cuento, por ejemplo, en Chile? Bueno, de una familia chilena. Ah, es de familia chilena. Que fíjate No, que cuento, es cuento. cierto, los meros de acá son chilenos, la familia viene sí. de- A lo mejor tiene alguna cercanía con... Ujú, sí, porque yo me quedé, yo asumía que era chilena. porque- Además ahorita que la estamos dando tan mal, Pero- resulta que estamos hablando de Sí, de claro. los chilenos, pero sí... Sí, es cierto, no tiene nada que ver con Argentina Este relato. este texto en realidad. Sí. Pero yo lo uso mucho en mis clases para esto de las combinaciones de géneros. Es decir, es un texto de zombies, pero también es un texto humorístico, es un texto como de Ujú. terror con mucho humor y con mucha ironía y me gusta en ese sentido lo que hace. Y Shua tiene mucho esa onda, Es entretenida. es entretenida, es muy divertida, de hecho tiene textos que a mí me han hecho reír incluso, entonces Claro. eso me gusta también mucho de la autora. Tiene esta... Es que te digo, el microrrelato sí se parece al chiste en muchas cosas. Ujú. Tiene una especie de remate, ¿no? Una especie de A veces planteamiento. A veces fácil, pero a veces también muy bien pensado Sí, y sí, muy sí. poderoso. Es- Como ahí están todo las género, figuras. hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? A ver, síguele, Kenny, ¿en qué nos quedamos? el fin es el principio. Ajá. También les dijo que el animador estaba haciendo una mezcolanza con muchos elementos de la religión vudú. El fin es el principio es el fin. Yo soy el servidor de la serpiente, yo soy el servidor de Dambalá. Esa parte me encanta, güey. Tiene musicalidad. Ujú. Era raro escuchar esas palabras en boca de un señor vestido de una manera tan común.
Gonzalo se extrañó de que el barón Samedi no se disfrazara mejor para el espectáculo. Después se fue dando cuenta de que así asustaba más que disfrazado. Yo soy un servidor de los invisibles, pero otros me sirven a mí. Ay, güey, yo soy el barón Samedi. Mis esclavos. Eres más abajo. Mis esclavos, mis zombies, los convoco, con sus tambores, vengan aquí. 2 hombres y una mujer aparecieron en el escenario, trayendo 2 tambores chicos y uno tan grande que había que empujarlo. Los hombres se movían lentamente, y había algo muy extraño en sus miradas negras y vacías. Los párpados estaban pintados de blanco, y las pupilas eran enormes. Empezaron a tocar los tambores de una manera difícil de entender, como si golpearan porque sí, sin ningún ritmo, como hacen los niños pequeños. El ruido era francamente molesto, y los amplificadores lo hacían resonar por toda la cafetería. Una camarera en patines les alcanzó 4 vasos de agua con hielo. Si sabía no venía, dijo la mamá de Gonzalo tapándose los oídos. Esto es peor que una discoteca. Ya estoy vieja para aguantar estos ruidos tan fuertes. No me gustan los ojos de esos hombres, dijo el señor Ramos. Parecen drogados. Papá, pueden ser lentes de contacto, dijo Marisabel. Por encima del ruido se escuchaba la voz del animador. Doy la bienvenida a los amigos brasileños, hermanos en Ogún y en Orixá, hermanos en Macumba y Candomblé. Una luz repentina iluminó una mesa donde, en efecto, se sentaba un grupo de brasileños que agradecieron en portugués. Mientras tanto, la familia Ramos le encargó a la camarera una pizza margarita con doble queso y 7-Up. Trataban de hablar en voz bajita para no molestar a los que actuaban. Doy la bienvenida a los amigos chilenos, hermanos de la brujería y el imbunche, el guardián de la cueva en Chiloé. Los chilenos se sobresaltaron un poco cuando el foco los señaló, porque el barón Samedi no tenía cómo saber de dónde eran ellos. El papá prometió hablarles después del folclore de la isla Chiloé. El barón Samedi siguió saludando a los amigos suecos y a los amigos japoneses. Marisabel le preguntó a su papá si Duvalier, el dictador de Haití durante esos años, había sido como Pinochet. El papá pensó un poco y le dijo que no, que se parecían más que nada en los anteojos negros. Entonces, obedeciendo una orden del barón Samedi, los zombies se adelantaron y empezaron a hacer ciertas pruebas destinadas a demostrar que eran totalmente esclavos del amo de los cementerios y que estaban realmente muertos. ¿Y este desmadre de los zombies, tú sí crees que sea posible, güey? Según yo he leído, hay gente que ha logrado que tengan ciertos movimientos, los muertos, que tengan ciertos reflejos, pero tanto como Como tener esclavos. Sí, no, eso yo no lo sé. Pero dicen que en el vudú sí, ¿eh? Sí, güey. Dicen que en el vudú sí. Está bien cabrón. Pero no, mucha gente que cree mucho en ese desmadre. esos desmadres. Y ahorita con lo que pasó ayer en Tepito, antier, ¿no? Sí. Está bien cabrón, que traen sus pinches altares y todo ese desmadre. Dices, verga. Pues aquí en México Pues, la brujería es como Está un tomando tema. un auge bien cabrón. Deja, tú estás Pues, tomando toda la vida. Se está Sí, visibilizando más bien. Se está visibilizando. Sí, yo creo que es como de estas cosas que dicen que no existen hasta que comienzan a ser nombradas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, en el sureste, pues que es el culto total a la Santa Muerte, también en esta región y en general, pero ya más hacia el norte, creo que ya son prácticas un poco... Pero la Santa Muerte realmente no es brujería, es otra cosa más religiosa y más devocional. Aquí la cuestión son las prácticas, ¿no? Hablando específicamente de las prácticas, a ¿Alguien pesar sabe de algo ser, acerca de la Santa Muerte? Sí. pues de las prácticas más bien, ¿no? Ujú. Más allá de la religión o de lo que se profese. Pero es como una expiación, ¿no? Es Más una que cuestión otra de cosa. prácticas, no, son más bien No, como, es una cuestión de favor, ofrenda Y de lealtad. y de lealtad. O sea, es que tú si perteneces a esta religión que le rinde culto a la muerte, a la Santa Muerte, ya depende de hacia cuál, ¿no? Porque depende mucho de cómo la concibas tú. Hay muchos que la tienen incluso blanca, que es así como de, pues es que solamente a ti voy a llegar, ¿no? Yo no sé, no tengo la certeza de que voy a llegar a un Dios, sino que tengo la certeza de que voy a morir y va a haber una muerte. Entonces, me consagro a ti como algo que sé que sí existe. Y hay otros que, sobre todo quienes se dedican a
delincuencia Por o eso te este decía. tipo de prácticas, ahí sí ya es otro boleto, porque si es como esta que llaman la niña blanca, pues solamente es consagrarte, ¿no? Y decir, yo me entrego a ti. Hasta desde el título suena tétrico, ¿no? La niña blanca, Sí. verga. ¿Qué es esa madre? Es la Santa Muerte Santa con Muerte un con- manto blanco. Ajá. Y Es enfermo. la tratas como la niña de tus ojos. O sea, Ahora como tiene mucha a quien lógica le dedicas todo. venerar a la muerte. Me parece más Sí. lógico venerar a la muerte que venerar a Dios. La muerte Sí, real, la pues, lógica, ¿no? sí. Como la símbolo muerte real. es real, es tangible, existe. Aquí a la vuelta pusieron un altar de la Santa Muerte como de tu tamaño, güey. Un monstruo gigante. Y hasta que los vecinos se pusieron tan locos que hasta que lo taparon. Pero sí entiendo, pues sí daba cosita, la figura de la muerte siempre nos ha Así dado es. cosa. Yo no creo que sea algo malo ni bueno, pero sí ver un esqueleto ahí Gigante. como altar gigante, pues sí dices, ay cabrón, ¿no? Pero tiene lógica, tiene su lógica y me parece respetable, me parece... Lo malo es que generalmente se asocia precisamente con la delincuencia, güey. Pero eso también es nuestro prejuicio. Pero eso es ¿Cuánta pánico gente satánico, ajá. debe adorar a la muerte y no ser? Y de cuánta la muerte, otra ¿no? es Al súper revés. católica, cristiana, apostólica y romana o romántica. Pues yo la adoro escuchando death metal y ya. Son Sí. formas muy, muy distintas, ¿no? O sea, porque ya, si nos vamos desde la adoración a la muerte, que pues es un culto religioso, y nos pasamos como ya a la brujería, que tenemos como más a la mano, digo, en México, en la ciudad, ¿en cuántos postes de luz no ves letreros que dice se hacen amarres por 500 pesos, ¿no? Sí. O sea, y no nada más amarres, y ya luego ves que la lectura de cartas que muchos asocian con la brujería y con cosas profanas, ¿no? Sacrílegas. No les conté que alguna vez alguien me consultó a mí porque vio mi fotografía. ¿Cómo crees? ¿Pero qué te pidieron? Una chambita. Ajá, querían chapitas. Sí, o sea, pero que leyeras el tarot, que No, seas una no, madre. que hiciera un Que me trabajito. deshiciera de alguien, güey. Como madre, que alguien, sí, deposítame a... Aquí es tu comercial. Así como, Nos arreglamos. como los infomerciales de madrugada, ¿no? Así Así deberías hacerte. usted siente que le hicieron un daño. Así, yo lo libro del daño. No, pero esa gente sí de verdad es pues no sé si la palabra sea ciega o cómo, pero ella estaba convencida de que yo la podía No, ayudar. ya- Ahora, yo sí no sé, conozco brujos, y sobre todo una bruja, que sí está muy cabrona, y que sí se mete en cosas bien locochonas, que incluso cuando hemos cotorreado me dice, es que tú estás en el otro lado, o sea, tú y yo no deberíamos ni hablar, porque tú trabajas para el otro lado, y yo trabajo con cosas Más Más densas. densas. Pues más sí, que más más densas, densas, más culeras, en otro polo. ¿no? Claro, el otro lado del asunto, ¿no? Pero sí está muy cabrona esta mujer, y de hecho un día me habló, no me conté exactamente, pero me dijo, oye, me está pasando tal Aquí cosa, se ve ahorita a revisar tu correo, ve y dime qué dice. Y sí, güey, todo lo que me dijo era cierto. Es hacker. A ver, o sea, ¿Dónde te quedaste? es hacker Algunos oscurantista. trucos. ¿Quieres seguir tu chino? No. Va. Algunos trucos los niños ya los habían visto en el circo o por la tele. Los zombies caminaron descalzos sobre carbones encendidos, se pincharon con agujas y se clavaron cuchillos sin que saliera sangre. Se aplicaron contra la lengua la brasa de un cigarrillo y comieron cosas asquerosas como pedazos de vidrio y un limón con cáscara. Ay, qué asqueroso, güey. La mamá de Gonzalo estaba molesta, el espectáculo le parecía desagradable y se quería ir, pero justo entonces Gonzalo y Marisabel se pusieron contentos, trajeron la pizza bien dorada, perfumada y deliciosa. A continuación, el barón Samedi empezó a tocar un ritmo violento y extraño, pero por lo menos eso sí era música, con el tambor grande, el de las patas rojas y la cara humana, al que llamó tambor mamá. Una mujer muy joven apareció en el escenario bailando una danza que fue aumentando de velocidad, empujada por el ritmo del tambor hasta hacerse frenética. La jovencita que al principio cantaba una frase repetida muchas veces, de golpe echó la cabeza hacia atrás. La expresión de su cara cambió, empezó a correrle saliva por el costado de la boca torcida y sus gestos se volvieron salvajes. Ahí, yo creo que está como padre esta parte, porque no sé si alguna vez han visto la danza africana así en vivo. Ay, vivo, no, pero sí. No, bueno, Pero no, bueno, sí. igual. ¿Sí? Pues por lo regular son grupos de mujeres solamente
y los hombres suelen estar en los tambores. Entonces, la danza es una cosa frenética, pero digo, en México también se practica mucho y sobre todo la suelen impartir afromexicanos. Entonces, creo que aquí ya digo, con esta otra lectura, es este acercamiento a lo negroide que nosotros tenemos. Creo que por eso nos entra como un poquito más. Baby. No, y hacer este contraste, porque de repente es pensar qué le da terror o cómo sienten feo en los gringos, ¿no? Pensando en el espacio que es en Miami, ¿no? O sea, con los japoneses y con los sueños. Ajá, o sea, pero ¿no? ¿qué les puede dar miedo? Sobre todo ahí en ese espacio, pues los zombies, así como algo muy, no se va a hacer la chusco, pero me imagino como muy thriller, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente esos espectáculos un tanto más, pues hollywoodenses, que se acercan a la película, a lo que no es tan... Pero también en Nueva apegado Orleans a hay una nosotros. gran tradición de magia negra y de... Sí, es decir, también los gringos tienen esta ¿En Nueva Orleans? parte. En Nueva Orleans es incluso te venden recuerditos de muñecos vudú y están Te muy, los muy arman ligados ahí, sí. a ese asunto. Es una especie de catemaco, pero gringo. Sí, ahí en Nueva Sí, Orleans, sí, sí. les gusta mucho esa onda, ¿no? Y esto del zombie nace mucho de esa tradición de la magia negra gringa o que se practica en Estados Unidos. Órale, qué cabrón. Pues sí, bueno, el chiste es que así en la danza, pues hay un momento así donde están vueltas locas y de repente en seco. O sea, estás así ya en el aire y caen y es silencio y agarran y se salen. Te dejan así todo, Sí. ¿no? En el intenso así. Sí, eso es muy interesante. Están en trance, ¿no? Igualmente, ajá, pues más que en trance es como esto, ¿no? Esta conexión con el cuerpo tan fuerte y de repente ya. Pero va increchando, ¿no? Empieza con el Tanto, como más tanto. leve, sí. Y también es algo, pues, que se siente. Digo, Hipnótico, ¿no? no sé con ustedes, pero por lo menos a mí, o sea, cuando empiezo a escuchar los tambores, sí es como tan, tan, y algo me llama, ¿no? Es que se va alineando, ¿no? Con el flujo sanguíneo y... Porque y va digo, subiendo. hay personas que no soportan escuchar tambores, o sea, sí no... Voy a empezar no con la aguantan. cumbia que la escucho y me Ya me pasa que con la cumbia que me empieza a encabronar. Por Tú ejemplo. eres afromexicano, ¿no? Ese color Ese no color, puede ser exacto. de otro lado. El Vale. varón... ¿Sigo? El ¿Dónde varón estamos? Samedi, ahí. El varón Samedi explicó que estaba poseída por Ogún de los hierros, el espíritu de la guerra y los metales, el general sangrante. La poseída empezó a hacer demostraciones de su fuerza anormal y realmente era muy raro ver a una muchachita tan delgada levantando con una sola mano una mesa de la cafetería y después alzando a uno de los japoneses que se reía como loco de pura vergüenza, con silla y todo. ¿Cómo será el truco?, quiso saber Gonzalo. Debe estar todo preparado, dijo la mamá. Así ya, esa estará atada al techo con hilos invisibles o algo así. El número siguiente fue inesperado y horrible. Mientras los tambores tocados por los zombies rompían todas las leyes de la música y los tímpanos de los espectadores, el varón Samedi volvió al escenario trayendo un cerdo negro con las patas atadas y lo degolló en público. El animal se retorcía y gritaba mientras la sangre se juntaba en un recipiente de metal. Los suecos se levantaron y se fueron. El varón Samedi pidió un voluntario para iniciarlo según el rito vudú. Que te voy a interrumpir un momento. Además, aquí en México pasa que ahorita, por ejemplo, hay mucho peligro con los colibríes y con los gatos, porque la gente los mata un chingo para hacer rituales. Entonces, si vemos que la práctica debe ser tan expandida, que incluso afecta el ecosistema, no solo de la Ciudad de México, sino de un montón de lugares, güey. Claro. Está cabrón, imagínate cuando se practica porque los colibríes están en peligro. Ahorita ya están en peligro de extinción, ¿no? Sí, está Claro, cabrón. con los Con los elefantes, los rinocerontes. rinocerontes, Ajá. o sea, de su cuerno, ¿no? Sí, De los sí. rinocerontes se supone que, no sé qué sea exactamente lo que hacen, pero creo que es una onda para que tengan más virilidad. Más virilidad. Ujú. O sea, y es Pues una es como el estupidez. pinche pene de león que un empresario muy famosillo aquí en México que se lo pulverizaba el pinche pene de león. No mames. Y dice que se lo Hijo de Ah, yo su pensé que se puta. daba una línea. Yo pensé que daban las mamadas al león. También. Que entre por donde tenga que entrar, ¿no? Somos muy salvajes en México. Todos somos un pueblo muy precario en muchos sentidos, sobre todo ideológicamente. Sí. Creo que todavía estamos muy,
Bueno, Idiota. igual no voy a quemar gente, pero... No, es que tengo un amigo que se fue a vivir a Miami con toda su familia y pues en la escuela les dijeron que tenían que hacer pues qué hicieron en sus vacaciones, ¿no? Y ellos vinieron a México y fueron a visitar Teotihuacán. Entonces, pues el chamaco no había hecho nada y le dijo, no, es que no sé cómo escribirlo, y se aventó así un churrazo y le empezó a decir que había venido con su familia a Teotihuacán y que ahí habían agarrado una gallina y que la habían degollado para hacer un sacrificio. Y la maestra le creyó, y le mandó a llamar a la mamá y le dijo, oye, ¿sabes qué? Y ahí va la mamá y dice, pues claro que no, ¿cómo crees hacer eso en Teotihuacán? No se hace, ¿no? Ni es parte del ritual, ¿no? Ok. El animal se retorcía y gritaba mientras la sangre se juntaba en un recipiente de metal. Los suecos se levantaron y se fueron. El barón Samedi pidió un voluntario para enciarlo según el rito vudú. Una de las mujeres brasileñas pasó al frente y le mojó los labios con la sangre del cerdo. Los padres de Gonzalo y Marisabel también querían irse, pero Marisabel los convenció. ¿Acaso no se mataban cerdos a montones todos los días para comerlos hechos costillitas, en este caso carnitas? ¿Esta es la que sigue? Como postre. Como postre, papá Ramos pidió una leche malteada y la mamá un pastel de manzana a la moda, o sea, con helado de vainilla encima. Los niños compartían una banana split. Una mujer zombie entró al escenario con movimientos torpes, trayendo a un bebé. Lo mantenía alzado por encima de su cabeza, con los brazos estirados, mientras el bebé lloraba a gritos. Si eso es una guagua de verdad, no me quedo ni un segundo más, dijo la mamá. ¿Una guagua? ¿Es un niño? Es un niño. Ok. Pero resultó ser un muñeco y el llanto era una grabación. Bañaron a la guagua en sangre de cerdo negro y la brasileña empezó a bailar alrededor moviéndose con mucha gracia. No se sabía si ella también estaba poseída o se hacía la poseída nomás. Los ayudantes retiraron el cadáver del cerdo del escenario. Los zombies volvieron a adelantarse. A un costado, pegado al micrófono, con un susurro que gracias al buen equipo de sonido sonaba como un grito, el barón Samedi seguía hablando. Estos hombres ya no son hombres, pero tampoco son verdaderos zombies. Parecía un mago que se decide a explicar uno de sus trucos, mostrando cómo lo que parece magia no es más que rapidez con los dedos. Estos hombres fueron castigados por la sociedad de la noche, porque la noche es de los invisibles y no de los hombres. Estos hombres recibieron los polvos mágicos y parecían muertos, y como muertos fueron enterrados. Esa es una letra de death metal. Y como zombies fueron desenterrados y se los obligó a comer la pasta del olvido y ahora son mis esclavos. Nadie teme a los zombies, todos temen ser convertidos. Mientras hablaba, los falsos muertos bailaban un número de tap dance con los brazos colgando, las caras sin expresión y muy descompasados. Es decir, como thriller, ¿no? Sí, totalmente, sí te lo imaginas, ¿no? Después el barón Samedi anunció que ahora sí les haría conocer un verdadero muerto vivo. Preguntó a los espectadores cómo se puede comprobar que una persona esté muerta de verdad. Gonzalo dijo que por los latidos del corazón. De otras mesas hablaron de la respiración y de la actividad cerebral. Pero el varón dijo que había una sola manera de probar con seguridad algo que ni siquiera la raya lisa y brillante del electroencefalograma podía garantizar. Lo que está muerto se pudre. Entonces se hizo más fuerte ese olor raro que habían sentido al principio, al entrar a la cafetería, y un auténtico muerto vivo apareció en escena. Usaba un slip de baño para mostrar las partes de su cuerpo que parecían verdaderamente podridas. Le faltaban mechones de pelo y en ciertas zonas del cuero cabelludo le crecía una especie de moho verdoso. El animador invitó a los espectadores a subir al escenario para inspeccionar bien de cerca al muerto vivo, y muchos lo hicieron. Se acercaban con espejos para ver si la respiración del cuerpo cadáver los empañaba, y hasta apareció un médico con un estetoscopio. Volvían a sus lugares con risitas nerviosas. A la mamá, el helado de vainilla se le derretía en el plato. En cambio, los niños se devoraban su banana split con muy buen apetito. La función terminaba con un juicio, un auténtico juicio de la sociedad de la noche, la sociedad de los animales, la Bizango. El barón Samedi, transpirando mucho, con el traje negro arrugado y la corbata torcida, empezó el nuevo conjuro. Todos serán juzgados, solo el culpable será castigado. El niño inocente no será condenado.
Con ayuda de la muchachita poseída, que ahora parecía muy tranquila, empezó a mezclar unos polvos y líquidos en vasos transparentes. Ahora, dijo el varón, que pase el niño inocente. Y antes de que sus padres alcanzaran a protestar, había arrastrado a Gonzalo al escenario. En medio de fórmulas mágicas y golpear de tambores, invitó a Gonzalo a probar de una copa con un líquido verde y espeso, y después otra con un líquido rojo. Gonzalo estaba muy tranquilo y divertido. Lo único que no le gustaba era que lo llamaran niño inocente. Y ya se imaginaba las burlas de Marisabel. Ojalá que no se lo contase a nadie. Probó primero del líquido verde y frunció la cara. Era feísimo, muy amargo. Después, tomó del líquido rojo, que estaba muy bien, y anunció al público, en un inglés bastante aceptable que hizo sentir orgullosos a sus padres. Este verde es horrible, y este rojo está bien dulce. Parece coca sin gas. El varón Samedi intervino. La sociedad puede ser dulce como la miel o amarga como el dolor, pero solo castiga al culpable. El niño inocente que vuelve a su mesa. Ahora, ¿qué pasa el culpable? Un hombre gordo, evidentemente norteamericano, fue empujado hacia el escenario. Si es gordo, es norteamericano, güey. Entonces vas a decir si es Nos malo, dice que hace es un norteamericano. gordazo, pero Yo pensé que iba a decir, Si es si malo. es malo es gordo y norteamericano. Ajá, sí, yo pensé que usted iba a decir a lo de la maldad, fíjate. tu doble moral está. Ok. Fue empujado hacia el escenario entre las risas histéricas de las mujeres que compartían su mesa. Como cuando dicen, que pase la Virgen. O una de esas barbaridades. Mesa que más aplauda. Ahí vas a muchas bodas. Sí. Probó el líquido verde y el rojo de las mismísimas copas que Gonzalo había dejado sobre la mesita y que nadie había tocado. Pero no alcanzó a decir qué gusto tenían. Inmediatamente comenzó la transformación. Todo sucedía al mismo tiempo, de manera que era imposible darse cuenta de qué había sido lo primero, si los pelos creciéndole por todo el cuerpo, reemplazando a la ropa o la forma en que se alargó y estiró la cara, formando un hocico, mientras los ojos se separaban. ¡Oh, no, Alfred! ¡Vuelve! ¡Dios mío! Culpable. El rabo largo iba asomándose desde atrás, el pelo crecía Ya me y se dio hacía miedo. más espeso, y los cuernos se alargaban en la frente. Y eso el- también hay Sí. La descripción, güey. Los perdimos la mitad. El rabo largo iba asomado desde atrás, el pelo crecía y se hacía más espeso y los cuernos se alargaban en la frente. Y el que había sido un hombre se ponía en 4 patas, ya no tenía ni manos ni pies, sino pezuñas hendidas. Y balaba como un chivo, como el chivo gordo en el que se había convertido. Gonzalo había visto transformaciones como esa en muchas películas. Con el maquillaje y los efectos especiales, ahora se podía hacer cualquier cosa. Pero era algo muy distinto ver a un hombre convertirse en chivo ahí mismo, delante de uno. Un silencio grande y asombrado rodeó a los balidos desesperados del animal. De un golpe, un hombre del público se puso de pie. También era negro y parecía brotar de su cuerpo un inmenso poder. Varón Samedi, Bokor, sacerdote del mal, te desafío, gritó. Este hombre no era tuyo, no tenías derecho sobre él. Yo, Ungan, sacerdote del bien, te desafío. El mal es el bien, el principio es el fin, aulló el varón Samedi, torturando los oídos del público gracias a los amplificadores. Si no sueltas a ese hombre, voy a encerrar tu buen alma en un frasco para toda la eternidad. Te voy a convertir en un cuerpo cadáver. Y nadie pudo entender bien lo que siguió porque ahora los rivales ya no hablaban inglés sino criolé o francés o algún idioma del África. Y junto con las invocaciones a los dioses y las palabras mágicas, humos y nieblas de colores llenaron el local. Como todos lo esperaban, el chivo se transformó otra vez en hombre y volvió a la mesa, tambaleándose. ¿Qué tal el espectáculo? Poca O madre. sea, ya quiero hasta estar ahí ya estuvo la transformación, ya volvió, ya se hizo, las Se luces, pelearon. se pelearon, el humo, o sea, ¿no? Todo el boleto, todos los $20, ya estuvieron ahí. Desquitado. Los desquitaron. Sí, está poca madre. El telón cayó de golpe y el espectáculo se dio por terminado. Por supuesto, nadie estaba desilusionado, aunque por los comentarios que se escuchaban en la playa de estacionamiento,
Muchos pensaban que el show había sido demasiado violento para los niños. De vuelta en Santiago, Gonzalo habló más de Disney World que del espectáculo vudú, al que sin embargo recordaba siempre en sus pesadillas. Él y Marisabel comentaban a veces entre ellos algunas de las cosas que habían visto y que no se atrevían a contarles a los demás, porque parecían de veras increíbles. Además, y esto sí que era un secreto, desde que había tomado el líquido verde y el líquido rojo, cada vez que se ponía de muy mal humor, el pie derecho de Gonzalo se transformaba en pezuña y le crecían muchos pelos largos y negros, porque ni siquiera un niño es del todo inocente. Ana María Schubert. Que por cierto, hablando de las pendejadas en México, Ya llevamos mucho este culto a lo virginal, por ejemplo, la reina del carnaval de Veracruz tiene que ser virgen. Es decir, me parece absurdo y En esta época. en esta época. ¿Y cómo se hacen las comprobaciones? No sé. Yo creo que No en sé, el pero- sí se hacían comprobaciones. Yo espero que ya no. Pero sí es absurdo. No, pero es que es un sometimiento al cuerpo Es una ajeno. ridícula, sí, claro. Bárbaro. Sí. Además, como un poco lo que plantea Tótem y Tabú de Freud es eso, cómo adorábamos primero la parte salvaje, el animal, y luego todo lo volvimos una serie de prohibiciones y de restricciones. Hay algo ahí muy... Y eso está ahí en el cuento, ¿no? Sí. Esta parte como muy salvaje, con el niño que además resulta que no era Que no tan era tan inocente. inocente. Que eso A lo me mejor por gusta eso le mucho. molestaba, Le ¿no? molestaba Que que era era inocente, Eso sí me se gusta sabía. mucho. Pero Sí. es que eso parte de otra cosa, ¿no? El pensar que las personas nacemos buenas o, Sí. o malas, o que es nuestro contexto lo que nos determina, ¿no? Es Claro. como, me acordé de esta película de Tenemos que hablar de Kevin, en donde pues el niño, por lo que postula la película, pues sí, nace malo, nace siendo malo. O sea, y no sé, aquí la muestra, pues es un poco eso, ¿no? Cuando te dicen, es que tú cuando te enojas o cuando haces algo malo, te transformas, ¿no? O sea, te transformas desde adentro y cómo lo ven. Igual, tiene mucha cosa cinematográfica Nos hablabas de- De hecho ya hace... Ay, La perdón. mezcolanza de géneros, ¿no, güey? Que hay aquí. Sí. De hecho ya hace guiones para cine también, Sí. entonces creo que sí se nota Ujú. en su pluma, ¿no? Sí, Además critica esta parte que aquí pasa también en Catemaco, que se vuelve más bien un lugar turístico que un lugar mágico. Es decir, la gente va más bien a visitar y a Por conocer, morbo. por morbo que otra cosa, ¿no? De hecho, en el cuento mete estos elementos, ¿no? Bueno, no sé si los notaron por ahí, pero el japonés es el que se ríe como tonto, dice, ¿no? El sueco es el que está por animales, entonces el que se retira, ¿no? Entonces tiene mucho esas De acuerdo. cuestiones, ¿no? Está padre. ¿Les gustó el cuento? Sí, me Sí. gusta mucho. sí. Está muy entretenido. Está bonito. Bueno, este oscurecimiento que se va dando a partir de Disney, que se va ¿Qué? yendo. Fíjate, justo cuando ellos van entrando a la cafetería y describe lo de los animales, por un momento, o sea, sí sentí ese cambio así de trancazo y dije, wow, esto ya se transformó, porque yo esperaba que fueran de veras, ¿no? Sí, y te lo dice hasta lo último de la línea, y por supuesto, no eran auténticos. Ajá, ¿no? O sea, pero digo, por lo menos creo que nosotros con contexto y todo eso, sí nos imaginamos, o sea, porque sí... Pero sí está jugando pasa, con sí eso, está. con el hecho de que sí era real lo que estaba pasando, pero los demás como que no quieren aceptarlo, ¿no? Claro. Porque piensan que es un juego, pero sí es real, ¿no? Tan es real que el niño finalmente sigue transformando Sí. en Pero el animal, es que ¿no? la magia se asocia mucho con eso, ¿no? Con charlatanería, con que es todo un truco, con que solamente te quieren sacar lana, cuando en lo personal yo sí creo que hay cosas Sí, que claro, nos claro. sobrepasan, ¿no? O sea, que por más que le busques la Yo me he respuesta que portado vas a tan mal que más me obtener, vale es la lo que magia. No vayan a venir por mí. Luego ando haciendo brujería y... No fuera así. Sí. Me estoy haciendo brujería por 500 Brujería pesos. por Facebook. En tu foto de portada le pones así, trabajos, 500 pesos. 500 pesos. Pero, entonces háblanos un poquito de los géneros que se entremezclan aquí, ¿no? Bueno, es el género del zombie, que además ya es un subgénero, pero yo no me caga ese término de sub. Es un género. Pero también tiene mucho de literatura infantil esto, ¿no? También tiene mucho eso, además ella también hace literatura infantil y juvenil. Y tiene mucho Sí, ese no, tono claro. también. Sí, claro. Pero la literatura juvenil no es un género, es más bien una especie de... Clasificación. Sí, es una categoría, es decir, ¿a quién me dirijo?
Pero dentro de la literatura juvenil e infantil, pues hay género de terror, hay género de misterio, policíaco, lo que tú quieras, los mismos géneros que hay para cualquiera. Que incluso en las librerías es muy vaciado porque tú vas y estás en el área infantil y apenas pusieron, por ejemplo, El huésped en el área de literatura infantil solamente porque es pasta dura y está ilustrado. Y así muchísimos libros, Sí, pasa muchísimos. Entonces, es muy arbitraria esa. Pero sí, se está haciendo buena literatura de zombies en México, ¿eh? Hay un libro que se llama Los No Muertos, de James Nuño, que a mí me encanta, porque además son zombies en Guadalajara, entonces está muy cagado. Porque nunca había visto eso de una ciudad como algo tan local, y te describe los lugares y si es de Guadalajara, los identificas, ¿no? Entonces es muy cagado y lo hace muy bien, ¿eh? Ay, sí. ¿Qué? Nos estamos entendiendo. Sí. Okay. No, pues sí, a mí sí se me ocurre. Pues ya como cuando es final de la borrachera o ya entra en las últimas, o muy de fogata, Sí. así pues que cuenten algo así breve que les haya pasado, que tenga que ver con, pues no sé, ¿Lo la sobrenatural? santería, lo sobrenatural, la propia muerte. Ok. A forma de dinámica. Brujería, Sí. A forma de dinámica, meter algo sobrenatural. Ahorita, Mónica, ¿te pasó a un vecino No, que era no, primo de... no. A ver, digan ustedes. A ver, ¿Quién será? Pues tú que Yo te postulaste. que la propuse, Yo que la propuse. propuse. A ver, una de las que a mí me contaron, porque esto le pasó Ah, a mi mamá y a mi papá, cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Ahí con muchos asuntos familiares, pues ellos eran punks y se fueron a vivir solos y ambas familias les decían que no, o sea, que estaba mal. Y pues obviamente nadie quería que yo naciera, ¿no? Porque decían, ¿cómo? ¿Va a ser una bastarda o bastarde? Bastardo, como Más quieran. temprano. Ya te vi, ya. Lo llevaste casi al último. Llegará un día en el que sea cuando se acabe el programa. Muy bien. Entonces, mi mamá yo tenía ¿cuántos? Ya como 8 meses, pero yo no venía acomodada para los meses que ella tenía. Entonces venía yo pues con los pies por delante. Sí. Y pues mi mamá estaba muy preocupada porque pues ella tenía ¿cuántos? 21 años y no tenía idea de qué iba a pasar. Y una señora, porque ellos vivían en una vecindad con una señora muy viejita, pero así como 90 y tantos años, tirándole al 100, y muy lúcida por lo que me cuentan, les digo, pues vayan con tal persona, yo se las recomiendo, ¿no? Y preguntan, pues sí, pero ¿qué haces, doctora? No, y que les digo, a ver, ¿ustedes creen en esto? Y que les digo, es bruja. Y ya, pues está bien, ¿no? Vamos. Y que fueron, ellos vivían en el Puerto Chalma, muy cerca del Reclusorio Norte, y quienes tengan como noción, las calles son empinadísimas, o sea, ahí es una de vueltas horrible. Como este güey, ¿no? Como este. Entonces, que fueron temprano, que antes de que amaneciera, y que ellos estaban dando vueltas, y que empezó a caer una neblina y hacía mucho frío, y ellos no podían llegar pues en ni taxi ni nada, y que de repente vieron a una señora, una viejecita que estaba barriendo y que les dijo, buenos días. Y dijo, buenos días. Y que dieron vueltas y vueltas y que se volvieron a encontrar a la señora que les dijo, buenos días. Y así que como 5 veces hasta que mi mamá le dijo, no, ya sabes que esto está mal. O sea, Estamos dando vueltas. y que le dijo, volteate el suéter. Papá se chinga, pues ¿para qué, no? Tú volteate el suéter. Y que le dijo, haz lo que te sale mejor, decir groserías. Es un viejo muy pelado. Y que empezó a decir groserías, decir, van y chingan a su perro, y así. Y que de esa forma caminaron como 2 calles y llegaron al mismo punto. No, llegaron a la casa de la bruja. Y que la señora ya estaba afuera y les dijo, buenos días, los estaba esperando. Y ya que yo decía, chinga. Y se metieron. Entonces que mi mamá la vio y le dijo, no quieren que nazca tu bebé. Y que los dos se quedan así como de mal. Es muy fuerte saber eso, ¿no? Sobre todo cuando eres una persona pues medianamente deseada, ¿no? Una satánica, güey. ¡Sálvame, Satanás! No, sí. Es que digo, una cosa es ser no planeado y otra cosa es ser deseado, ¿no? Claro. Entonces, pues sí se sacaron mucho de onda y ya empezó a hablar con ellos. Y el chiste es que le dice a mi mamá, pues ven, siéntate. Y le hizo una limpia a ella y a mi papá.
y que se supone que se puso a hablar conmigo desde el vientre, ¿no? Y que puso su mano sobre la barrigota de mi mamá. Sí, pero conmigo aumentó como 20 kilos. Y que le hizo así, y que mi mamá sintió y me vio, así como me volteé, pero que hablaba conmigo, ¿no? Decía, no, tu mamá te quiere mucho, y tu papá te ama mucho y te quieren. Y ella fue la que les dijo que yo iba a ser niña, porque en el ultrasonido no me dejaba ver, y todo el mundo le decía a mi mamá que iba a ser niño. Y así, y que ya, así, pero es una cosa muy extraña, ¿no? Pero ahí está muy positivo, es que nos está ayudando, Sí, ¿no? sí, Está echando sí, la mano, claro. sí. Pero así, y pues ya, que luego me volteé y que así. Qué chido. Pero qué chido que los ayudó, pues. Sí, fue para bien. Además es una Sí. Lo malo es que nací así, güey, pero... Eso ya es otra cosa. De hecho, la mayoría de las historias son al contrario, ¿no? Son para dañar o para algo Pero malo. eso es algo que ella les había dicho, ¿no? Dice, es tanta la mala energía, o sea, es tanto el mal que está apuntalado sobre un solo ser que todavía ni existe, o sea, Claro. sí, Me ya hubieran les hecho va. eso, güey, para que... Sí. Para que A ver si ya sea menos mal. Si les hacemos así funcionará. Ah, sí, ¿no? Concentrémonos. A ver, Vas- ¿quién sigue? No, yo no tengo ni idea, no se me ocurre nada todavía. Vas. Ay, yo qué verga voy a decir, pues a mí lo más sobrenatural que me ha pasado es esta mamada de que se te sube el muerto y en realidad no es tal cosa. Y te lo cogiste. Sí, claro. Bueno, sí, de hecho. Sí. No se lo cogió el muerto. Es que cuando te empiezan a pasar este tipo de cosas las asocias con lo que te obsesiona en ese momento. Y por supuesto que si te, ¿cómo te diré? Entras en una angustia, yo creo que tú mismo te ¿Te sugestionas? te sugestionas tan cabrón que... ¿Te ha pasado? Es que yo sí creo mucho en eso, en los espíritus, en los muertos Bueno, que el asunto es todavía que están aquí, o sea. cuando pasó, efectivamente había un jadeo, había Se lo habían cogido. un ente con cuernos, o sea, era demasiada coincidencia con lo que yo consumía en ese momento, ¿ves? Y entonces fue, pues sí, espantoso, pero a la vez, pues padre, ¿no? Porque me había elegido a mí y no sé si me estaba cogiendo o yo me lo estaba cogiendo, no sé, güey. Te estaba cogiendo. Es que se supone que hay tipos Entonces, de pasivo. demonios. Era un Poltergeist, incubo, ¿no? esto. Ajá, hay sucubos e E incubos. incubos. Guau. Pero sí, lo vi tal cual en todo su esplendor, así con sus pinches Pero cuernos. ¿cómo era? Pues como las portadas de Black Metal, güey, o sea... ¿Tenía color? No, era una sombra así negra, pero se veía la silueta con sus pinches cuernos. Y lo más cabrón era, no era una respiración, era una especie de bufar. ¿sí? Era un chivo, güey. Sí. Sí, no, Ajá. no, que- Era un chivo. Era un rancho, güey. Pero ya después que me fui tranquilizando me empezó a pasar con frecuencia y ya te empiezas a informar, dices, no, pues no mames. Y ya después me llegó a pasar cuando jugaba mucho Mortal Kombat. Ah, bueno, sí. Pero ya quien se me aparecía era Scorpion y no me cogía, güey. Le metía El espíritu, güey. el espíritu y qué Pero sí horror. tiene mucho que ver con el cansancio, güey, con el estrés que traes acumulando. Sí. Bueno, ya es como cada uno lo quiera. Sí, güey, pero por eso te digo, a mí no me conviene creer en esas madres porque eventualmente me pasan cosas bastante extrañas. Tú con tu tatuaje, tu playera, Ajá. o sea, tú Es crees como- en Anda llamando, Bueno. ¿no? Que no quiere abrir la Y puerta. luego te quejas. ¿Ya se te ocurrió algo, güey? No, Le va vas. chino. Bueno, Sí. yo voy a contar una que me pasó con Tere Day, además, Órale. cuando éramos muy jovencitos los dos. ¿Quién es Tere Day? Tere Day, la maestra, una de las mejores escritoras de este país y una de las grandes investigadoras sobre la enseñanza de la creación literaria. A lo mejor yo creo que la más experta en el asunto. Ella había había publicado su primer libro, no, iba a publicarlo apenas, y tiene un cuento sobre Lilith en Ajá. ese libro, muy bueno. Y entonces, pues Lilith es una entidad poderosa y complicada. Y en ese momento, además, muchos de nosotros estábamos practicando cosas pues, muy densas, porque nos gustaba esa onda, como muy ocultista y esas ondas. Y entonces nos invita a su casa a leer el texto. Y nos empieza a leer de Lilith y prendió una vela, como una especie de cirio. Y entonces el pinche cirio, así bolas de fuego empiezan a salir. Pero además éramos un chico, o sea, no había manera de decir, Es que estamos yo lo alucinando, imaginé, ¿no? sí. Y además duró un chingo, le tuvo que hablar a una amiga de ella para decir, ¿qué hago? Pero como 2 horas de las pinches bolas de fuego ahí, entonces no hay manera de decir, estábamos todos locos, éramos un chingo, una Pero es que sí banda. estaban todos locos. No, estaban metidos Sin en meterte cosas nada. muy densas, ¿eh? ¿Quién sabe
Por lo menos yo sí estaba metido en cosas muy densas y sí, no, era una época en la que le usábamos la Ouija un chingo y éramos muy buenos, no, una cosa muy impresionante. Pero ahí sí era tangible, pues, ¿no? Las pinches bolas de fuego, no había manera de dudar de eso. De hecho, nos daba miedo que se perdiera la casa, güey, más bien ese era nuestro gran miedo, sí. Sí, muy loco. O sea que... Pero estamos tan acostumbrados a esas cosas que ya, mientras las bolas ya estamos tragando. Y... Con el Al principio sí nos cagamos. Más azúcar, pues Sí. el tema. Ay, Saco los cotorreando. bombones. Porque todo el tiempo nos pasaban esas cosas, güey. Todo el pinche tiempo, güey. Sí. Y ahí sí hay testigos, pues, ¿no? Ahí está Tere, que lo vivió, ¿no? ¿Qué cosa? A ver, ahora sí tú, güey. No salió nada. Yo, al contrario de Kenny, yo sí no. Entonces, lo que vas a decir, Tú creo eres que más muy de mi bien. equipo, ¿no? Lo que vas a, no, es que ya lo acabas de decir muy bien ahorita. Tú así lo tomas. O sea, lo que dijiste, le trataste de encontrar una explicación así de volada y la encontraste y ya, y ahí y te quedas Y hasta eventualmente ahí. te vas Sí, tranquilizando. exactamente. Yo, como a lo mejor soy también de ese equipo, quizá las cosas que me hayan sucedido sobrenaturales ni siquiera las topo porque... Dices, ay, pinche fantástica tu madre. Sí, una cosa así. Cosas muy... Yo creo que quizá las más significativas que yo puedo recordar fue después de la muerte de mi mamá, pero yo creo que también, volvemos a lo mismo de la explicación, uno se lo explica como una cuestión de ansiedad, ¿no? Yo me acuerdo que pasados como unos 20 días, una cosa así por el estilo, yo me levanté con la sensación de que estaba en la habitación de al lado. Ya hasta que fui y abrí, pues yo solita fue de... O sea, ¿qué hago aquí si no está aquí? Pero yo tenía toda la sensación y la seguridad de que iba, buenos días, o sea, era obvio que no. Pero sí recuerdo mucho la sensación de la presencia. Esa sí la tengo muy viva. Esta sensación de creer que de verdad estaba ahí del otro lado de la puerta, ¿no? Obviamente entras y dices, oh, no es cierto, ¿no? Y ya te vas. Pero quizás de las cosas como más latentes o que más... Y de niña, güey. Nada. Pinche enferma. Tú estás más enferma que No, nosotros. es que también dicen que es mucho la sensibilidad de cada persona y yo he escuchado, ¿no? Que dicen, es que tú eres sensible A lo mejor es a eso. Pues, Bueno. sí, pues, Pero bueno, lean a Shua, lean cosas de zombies, De hecho, lean Los No Muertos de James Nuño. ella tiene escribiendo desde los 16 años, así que hay un montón de cosas que pueden leer. También hace novela. Ella hace También hace novela, novela. hace poesía, todavía vive y pues sí la pueden encontrar muy fácilmente. Y también los invitamos a que nos dejen su experiencia sobrenatural, por favor, ahí en los comentarios. Sí, por favor, ya saben que ustedes son parte de todas estas dinámicas y de todo lo que sucede aquí, entonces es muy importante para nosotros que nos dejen también ahí su experiencia, para que también nos cuenten cosas distintas, para que nos cuenten y nos alimenten de cosas diferentes. Y busquen a los autores mexicanos que Claro. hablan de estas cosas. Mismo Chimal, Atenea Cruz, Ah, que también sí. había mencionado. Hay que hacer algo de gente- Chimal, güey. Girarte, hay gente que hace buenas cosas de estos temas como paranormales y locochones, ¿no? Pues este fue el especial de Noche de Brujas o de Como Día de los Muertos, Simpsons, porque no nos queremos lo meter que en sea. desmadres. Así que Zombies, Halloween, decidimos de todo. meter a alguien neutral para no meternos en desmadres. Y pues feliz Halloween, Día de Muertos y su puta madre. Chingón.